Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Ocurre, Sucede, Pasa y Acontece. Esta vez es un capítulo, un episodio especial porque por primera vez lo estamos haciendo presencial, aprovechando nuestra visita a Venezuela y tenemos el honor y el gusto de conversar hoy con nuestra compañera del movimiento Futuro, Jennifer Mujica. Es una joven venezolana y bueno, para empezar, Jennifer, ¿quién es Jennifer Mujica y qué es el movimiento Futuro? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es bueno conversar de Venezuela y más en este momento que está viviendo la política venezolana. Jennifer es una chica de 31 años. Tengo 31 años, nací acá en Caracas específicamente. Bueno, si quieren saber la parte académica, estudié ciencias políticas, yo soy politóloga. Viví 5 años en Argentina, hice una maestría allá de Economía y Gestión de Turismo. Milito desde los 15 años de edad, ya son 16 años de militancia. Bueno, tengo plena identidad con grandes causas, ¿no? Y me arropó desde muy pequeño el sueño colectivo. Por ende, desde chiquita participé en la universidad, en el centro de estudiantes y todo el tema de la lucha estudiantil. Y posterior pasó a ser la lucha de la sociedad más en general. Y bueno, me identifico plenamente con el feminismo popular, sobre todo con el feminismo popular. Creo fielmente en las banderas de la inclusión de los sectores que históricamente han sido excluidos. Por supuesto, soy lesbiana, me identifico plenamente con la comunidad LGBTIQ+, y bueno, defiendo dos causas enormes que tengo el honor de decir que esas causas se fundaron en esta tierra que ustedes están pisando ahorita, que es la causa bolivariana y chavista. Así que más o menos es por ahí va. Maravilloso. Y ya va, me faltó decir que es el movimiento Futuro. Vale. El movimiento Futuro nos arropa este 2024, creación en el mes de marzo. Es un movimiento de movimientos, engloba más de 45 movimientos sociales que nosotros vivimos una etapa en noviembre-diciembre de 2023 donde se llamó la consulta de cuáles serían las propuestas del Poder Popular organizado para el próximo plan de gobierno. Hubo más de 60.000 asambleas en el país, no todas, por supuesto, el movimiento Futuro porque todavía no existía, pero dentro de la sistematización de esas asambleas tuve la oportunidad de participar como secretaria en una de las grandes líneas, fueron 7. En la línea que tuve la oportunidad de participar fue la geopolítica, estuvo la económica, la de seguridad, o sea, las grandes temáticas que el país precisaba con propuestas populares para el próximo periodo presidencial de nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro. Y una de las cosas en común fue la crítica y sentir que, bueno, que ya no encontraban algún espacio de organización los movimientos sociales. En torno a todo esto, no las 60.000 asambleas, pero sí hubo liderazgos que plantearon la oportunidad de conformar un movimiento de movimientos. Y así es que nace el Movimiento Futuro, 19 de marzo de este año 2024. Y bueno, de ahí para acá ya vamos casi a 4 meses. Ha surgido una hermosa agenda de mucho color, de mucha diversidad y de levantar causas sociales que precisamos sean incorporados en el plan de gobierno. Y bueno, es una lucha que esperamos poder tener una vez sea reelecto, lo que nosotros consideramos el único candidato que ha garantizado la paz en Venezuela. Muy interesante esto porque, corrígeme si no, me recuerda ese espíritu originario del movimiento Quinta República, de Comandante Chávez, del partido en movimiento, del partido de movimientos, precisamente, ¿no? Sí, el MBR 200 el MBR nació 200. con ese espíritu. Y bueno, nosotros también nacimos y bueno, nos organizamos no solo por los movimientos sociales, sino también por comunas. O sea, aquí en nuestro país existe una figura más allá de los poderes tradicionales, que casi en todo el mundo son 3, ejecutivo, legislativo, judicial. Venezuela incorpora el electoral y el poder ciudadano y crea un llamado nuevo poder que es el poder popular. Ese para nosotros es una escala nueva de organización, mucho más micro. Nosotros lo constituimos con la comunidad organizada, donde hay vocerías por los diferentes sectores del agua, de la luz, de juventud, etc. Y se organiza en torno a la necesidad de resolución de sus problemas básicos. Nosotros vivimos, por ejemplo, en el mes de abril, una consulta popular. Los consejos comunales agarraron y votaron por su necesidad más concreta, su proyecto más concreto. Y el Estado Nacional, a través de un órgano llamado Consejo Federal de Gobierno, aprobó directamente los recursos a estas organizaciones. Ese creo que es el principal bastión del movimiento Futuro, movimiento social, consejos comunales y comunas,
Y bueno, y nosotros también comprendiendo la realidad del siglo XXI, tenemos una fuerte presencia digital. Nosotros hemos percibido cómo en el mundo la era digital que se profundiza post pandemia ha generado, por supuesto, la nueva revolución que es la tecnológica. Y en ella se ha filtrado mucho dominio del pensamiento individual, egoísta, segmentando la sociedad en guetos. Nosotros lo consideramos que lo ha segmentado en pequeños espacios y nosotros hemos comprendido la necesidad de también tener mucha presencia digital porque hemos visto cómo esto ha sido usado para la llegada al poder de la ultraderecha. Gente como Milei. Te iba a hablar justo de eso en Latinoamérica. Nosotros vimos la experiencia de Brasil, las comunidades de WhatsApp llevaron a Bolsonaro a una fuerte presencia digital y a la presidencia. Milei, a través del TikTok, de este ejército libertario que creó a través de las redes sociales, y bueno, hizo una presencia muy fuerte en las redes sociales. El tema de las fake news, otra cosa que hay que combatir. Bueno, nosotros nos enfocamos en esas tres grandes cosas: lo digital, el poder popular y los movimientos sociales. Y muy importante esto último de lo digital, para el caso costarricense, no podemos olvidar que uno de los principales organizadores, digamos, de lo que fue la victoria del actual presidente costarricense, se dejó decir después de la elección, precisamente, nosotros ganamos por el Big Data. Así es. Bueno, y El Salvador. El Salvador es la campaña de marketing que se aplica, realmente han sido ejemplos de lo que debemos realmente combatir. Y es lo que te digo, nosotros estamos combatiendo un fenómeno que te llama a lo individual, te llama a quedarte pegado en un teléfono y no a la organización, a lo colectivo. Y ese ha sido uno de los grandes énfasis que ha tenido el proceso revolucionario, el sueño colectivo y la lucha colectiva. A mí me parece sumamente interesante también que ustedes conectan todo esto, lo digital, ¿verdad?, con el trabajo en el territorio, ¿verdad? Si no tenés trabajo territorial, en realidad no estás incidiendo en la realidad política del país. Te estás quedando en una burbuja ahí virtual, ¿verdad? Pero en donde realmente se transforma, en donde realmente se construye tejidos en la comuna, es en el Consejo Comunal. Hemos notado con la gente que hemos hablado que hay un enorme trabajo de sostener ese tejido social. ¿Qué han hecho ustedes desde el movimiento para tirarse, digamos, a trabajar con jóvenes, con mujeres? ¿Qué tipo de proyectos que involucren jóvenes, mujeres, tienen ustedes como Movimiento Futuro en los territorios? Bueno, en primera instancia nosotros nos involucramos mucho con la consulta popular, la organización de las comunidades, consejos comunales, que le den prioridad a través de la votación directa de sus prioridades. En segunda instancia, nosotros nos llamamos voluntarias y voluntarios, no consideramos el concepto de militancia clásica. Nosotros ya lo vemos desde un hecho más voluntario, comprendiendo la realidad del siglo XXI, como hoy, de una u otra forma, el fenómeno de que la política no le interesa al ciudadano ha llegado a todos los niveles, no solo de Venezuela, sino del mundo, y de ese llamado otra vez a no pensar en lo colectivo. Nosotros hemos llamado a algo que denominamos voluntariado nacional. Entonces, lo dividimos también por sus movimientos sociales. Bueno, si usted, por ejemplo, hemos hecho hermosos esfuerzos con los abuelos y las abuelas, hemos generado voluntariado que atienda a aquel abuelo o abuela, que yo sé que es un tema que seguro va a salir por ahí, migró su hijo, migró su nieto y el abuelo se encuentra solo. Bueno, nosotros hemos dedicado un esfuerzo muy lindo en actividades deportivas, culturales y de atención de salud a los abuelos y a las abuelas. Por ejemplo, en el tema educativo, nosotros vemos con gran preocupación cómo hoy la educación ha sido otro de los grandes golpes que ha recibido el país a través, por supuesto, de las medidas coercitivas y, por ende, la migración de los docentes, de las docentes del país. Y bueno, hemos llamado otra vez la necesidad de recuperar las escuelas. Ahora, casualmente, estamos en un proceso de un congreso internacional de neurodiversidad, que también es importantísimo. Se han sumado voluntarios y voluntarias para debatir, para cuestionarse todo en torno a la neurodiversidad, que es un tema que por ahí no se tiene en la agenda política tradicional. Hemos también realizado actividades en días conmemorativos, como por ejemplo el Día del Niño y las Niñas en las poblaciones más vulnerables. Y bueno, nosotros nos estamos organizando fielmente por movimientos sociales en las tres grandes banderas, al menos, que necesita cada uno de los grandes
colectivos de nuestro país para reivindicar sus derechos, porque creemos fielmente que ya pasó la etapa más dura en nuestro país y nos hemos reinventado como sociedad, pero necesitamos actualizar también las banderas y actualizar, por supuesto, la progresividad de derechos, que al fin y al cabo es lo que motiva a la organización. Por supuesto, que haya siempre hay un horizonte de esperanza a perseguir, ¿verdad? Desde el punto de vista de la comunicación, ¿verdad? Esta apuesta por lo digital, ¿cómo se traduce en productos comunicacionales? ¿Cómo están ustedes abordando desde el Movimiento Futuro todo este tema de la revolución de tecnologías vinculado al tema de la comunicación? Te lo digo desde la experiencia de un país en donde todavía hoy los grandes medios de comunicación están concentrados en las manos de los millonarios, ¿verdad? De banqueros, de grandes grupos empresariales, nacionales y transnacionales, y los movimientos sociales costarricenses no disponen de herramientas de ese tipo, no tenemos. Entonces nos resulta interesante ver la experiencia en el caso, por ejemplo, de Venezuela, de cómo se construye poder mediático, poder comunicacional, desde iniciativas como lo es el Movimiento Futuro. Bueno, para comprender cómo aportamos hoy en día, también hay que entender cómo han sido todos estos años, ¿no? Nosotros tenemos un fuerte trabajo, por ejemplo, en la creación de radios comunitarias, de televisoras locales, para desconcentrar el poder hegemónico de las televisoras. De hecho, hoy, según las estadísticas, nuestro país ya no consume igual televisión como antes. De hecho, en el momento de consumir el esquema de la televisión es más para buscar un video en YouTube, para escuchar música, alguna aplicación de series, series y películas, más que de ver la televisión tradicional. Se ha perdido mucho eso y nosotros contribuimos, bueno, desde las herramientas tradicionales que se conocen en las redes sociales. En Venezuela se usa más, por ejemplo, el Facebook, el Instagram todavía tiene mucha presencia, y lo que ha sido el TikTok. El TikTok ha generado también una penetración en la población en general, un poco más para el entretenimiento, para la creación, pero bueno, nosotros, ¿cómo hemos aportado desde acá? Nosotros tenemos una estructura llamada diálogo social, que se encarga de, bueno, de interactuar con la gente, eso, lo que más está hablando hoy en la sociedad, y desde ahí los temas de interés que se muevan. Y tenemos, por supuesto, ya estructuras en todo el país que con creación de contenido propio se visibiliza. Yo creo que eso es muy importante, dar reconocimiento a la creación del contenido propio en todo el territorio nacional y no solo enfocarse en las grandes ciudades, porque bueno, tienen comportamientos, demandas, lenguaje y aportes diferentes. Entonces nosotros hemos hecho un muy lindo trabajo. Hemos también hecho otro gran trabajo en algo llamado murales lienzos de esperanza. Hemos construido en el país más de 1.500 murales con las propias comunidades, cómo sueñan con la palabra futuro, lo que aspiran como sociedad. Entonces, la gente con sus propias palabras tiene hoy lienzos en todo el país, y ha sido un trabajo comunitario muy bonito porque se involucra al niño, al adolescente, la persona adulta mayor. Pone ahí cómo sueña realmente su sociedad. Este ha sido para nosotros la mayor forma de comunicar en espacios donde comúnmente el día a día de las personas, cuando vas a la escuela, al trabajo, siempre va a haber un mural de futuro con el sueño de cómo aspira a que sea tu sociedad, y siempre va de la mano con palabras como equidad, justicia, solidaria. Entonces yo creo que eso es algo muy bonito, porque al final, tradicionalmente, lo que se conoce como la hegemonía impuesta desde afuera se destruye con el trabajo comunitario y los sueños más de lo chiquito, en lo organizado de la sociedad. Qué bonito. Esto me recuerda a este eslogan que he escuchado en varias ocasiones de redes, calles, medios y paredes, ¿no? Estamos en todas, sí. Es que no hay que porcentuar cuál importa más, porque al final el ser humano está en todas. Yo estoy en el celular, pero yo todos los días estoy en la calle, a veces consumo algún video de una... Entonces creo que es un buen eslogan, una buena forma. Hay que estar en todas, definitivamente. Como lo está la derecha no pierde espacio, ¿no? Los ocupa, Sí. si quedan desatendidos. Mira, antes de pasar al tema electoral, hay un tema que a nosotros en particular en Costa Rica nos toca mucho. Nuestro pueblo es un pueblo noble, es un pueblo sensible, un pueblo muy trabajador, pero eso, muy sensible. Y nosotros desde hace algunos años, por ser ruta de paso hacia el norte,
¿verdad? Siempre hemos tenido todo este fenómeno migratorio, siempre ha tenido una repercusión en Costa Rica. Hasta hace poco tiempo era el cuarto país latinoamericano que más recogía solicitantes de refugio. En algún momento del conflicto colombiano recibimos decenas de miles de colombianos que se quedaron, muchos de ellos, a vivir en nuestro país. En la época de los 70s, 80s, también muchos nicaragüenses, que son nuestros vecinos, entraron a nuestro país. Algunos se quedaron. La migración ahí es más de ir y de venir constantemente. Pero del 2015 en adelante, 2016 en adelante, hubo una oleada migratoria de migrantes venezolanos, ¿verdad? Muchos de los cuales todavía hoy los podemos encontrar en las plazas, en las esquinas, con su letrerito: somos de Venezuela, ayúdenos a seguir nuestro viaje, ¿verdad? Con sus niños ahí en las esquinas. Uno comprende que esas migraciones, que de esos migrantes que todavía se encuentran allá en el país, no son migrantes de ahorita, son inmigrantes de precisamente aquellos años que habían salido previamente a Ecuador, a Chile, ¿verdad? A Perú, y que, bueno, decidieron continuar su viaje hacia los Estados Unidos y van por el país. Mucha gente ya no comprende qué causó esa migración. Los medios de comunicación de la derecha se lo achacan, y especialmente los libertarios y la extrema derecha se lo achacan al socialismo, al fracaso del socialismo, al fracaso de la revolución. Todo es culpa de Maduro, todo es culpa de Chávez. Y es muy fácil como lo dicen, ¿verdad? Pero nunca profundizan. Entonces la pregunta va en ese sentido: ¿qué causó esa ola migratoria a partir del año 2016? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa de esa ola migratoria? Y bueno, ¿y qué soluciones ha implementado el gobierno de Venezuela en la medida en que ha mejorado la situación económica para que estos migrantes regresen a su patria? Bueno, me encanta esta pregunta porque es un tema que siempre ha sido abordado con mucho contenido, mucha carga mediática y con mucho financiamiento para revictimizar a realmente situaciones que han sido muy fuertes para todas las y los venezolanos. En 2015, como muy bien mencionas, comienza por primera vez en la historia de nuestro país una migración muy fuerte. Este año coincide con el primer decreto de Estados Unidos hacia nuestro país, que es el de Barack Obama, que declara que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Y de ahí en adelante empiezan las órdenes ejecutivas, que se conocen como medidas o sanciones. Más de 900 tenemos en la actualidad, que abarcan todo tipo de situación en la vida social, desde la salud, la educación, la economía, nuestra producción, absolutamente todo. Esto va de la mano también con un programa internacional muy fuerte, muy marcado. Hay que recordar el Grupo Lima, los presidentes que hicieron parte de este grupo. Les pongo un ejemplo abierto, sencillo y pragmático, como lo fue Iván Duque en Colombia, como lo fue Mauricio Macri en Argentina, quienes comenzaron a invitar a los venezolanos a irse a esos países sin importar, por ejemplo, el tema de la documentación, es decir, sin identidad. Entonces ustedes llegaban a estos territorios con pasos irregulares de migrantes, con niños, niñas, sin ni siquiera identidad, sin sus padres, en algunos casos sin sus madres. Entonces, esta invitación fue tan fuerte que también hubo todo un programa de financiamiento por organismos internacionales como ACNUR, por ejemplo, donde, bueno, si hacían la solicitud de exiliado, refugiado, tenían un aporte económico. Entonces, todo esto también empezó a ser un negocio. A estimular de alguna manera esa Sí, migración ilegal. y sobre todo, lo que más preocupa de esto es cómo no había un trato laboral digno hacia estas personas, porque en muchos casos viajaron personas, póngase usted con estudios universitarios, sin estudios universitarios, pero regularizar el tema identitario, el tema laboral en esos países se convirtió en un sufrimiento. ¿Y qué terminaba pasando? Lo tercerizaban. Es decir, era sin el ánimo de clasificar o colocarle un estigma a cualquier tipo de trabajo, pero encontrabas a venezolanos con estudios universitarios o en algunas situaciones también críticas de salud, etcétera, bueno, en las peores condiciones laborales, y esto genera, por supuesto, una tercerización, dado por el fenómeno migratorio, que ya por sí es un fenómeno complejo de asimilar para quien nosotros siempre hemos dicho, tú no viajas, tú no decides migrar, sino por una fuerza extraordinaria, no es que iba a pasar de la noche a la mañana.
Esta otra cosa, yo quiero relacionar al hecho migratorio por una razón económica. La migración venezolana fue y es una migración de carácter económica. Es decir, cuando nuestro país se ve golpeado por el salario, se ve golpeado por el ingreso de tu hogar, el venezolano buscó la forma de solucionar su ingreso y muchos lo encontraron fue con la oportunidad o con la idea de encontrar esta oportunidad en el exterior. ¿Qué pasa en el 2018? Y por supuesto, ¿qué pasa desde la pandemia? Cuando tengo esos episodios en mi cabeza, el presidente de Ecuador y el presidente de Colombia dijo que, por ejemplo, no había vacunas para las y los venezolanos. Y nosotros, a pesar de todo esto, pudimos sortear muy bien la pandemia en Venezuela y no tuvimos, como si lo tuvo Ecuador, esa oleada de personas muriendo en la calle. Nosotros tenemos un carácter organizativo que permitió preventivamente, de forma solidaria, mucha gente puso en riesgo su vida por cuidar y por el colectivo. Y eso fue realmente por la conciencia de resistencia a las crisis como la ha tenido Venezuela. Entonces nosotros vimos también una oleada de retorno del migrante en Venezuela. Empezamos a ver en la frontera los venezolanos regresar para que pudieran vacunarlo, para poder regresar a su vivienda, que muchos la dejaron vacía y que ya no hubieran oportunidades de trabajo en el exterior, como lo fue con el caso de Colombia y Ecuador particularmente. Y se ha planteado la idea del reencuentro también de las y los venezolanos, porque particularmente en esta campaña política, la oposición, la ultraderecha venezolana, se vende como la garante del reencuentro familiar, cuando realmente fue y es el garante de la separación de la familia, porque abiertamente vimos como muchas de esas personas fueron quienes pidieron las sanciones. Venezuela no tiene oleada migratoria sin sanciones. Exacto. El chavismo gobierna de una manera previa a sanciones, mejor salario de Latinoamérica, educación pública, salud pública, vivienda, una realidad social muy positiva, generalizada, previo a sanciones. El chavismo se encuentra con otra realidad de gobierno con sanciones. Y estas sanciones son generales, son estimuladas, son solicitadas. Estas sanciones no son aleatorias porque un día amaneció Estados Unidos con esto en la cabeza. No, vieron una oportunidad de quiebre de un proyecto político emancipador aliado en este país, que es la ultraderecha venezolana, y encontraron la forma de asfixiar al pueblo venezolano. Entonces, vender que hoy el garante del reencuentro familiar es quien solicita las sanciones es una falsedad y una manipulación de la migración venezolana, que aparte me parece que es un tema totalmente sensible. Hoy no hay venezolana o venezolano que no conozca o alguien cercano o un familiar que no esté en el extranjero o que no haya vuelto o que esté tocado por la migración. Es algo que realmente toca la fibra del venezolano y yo sí creo que si estos últimos años han servido para estabilizar la economía y han vuelto muchos venezolanos, ¿por qué no con la continuidad de este gobierno el retorno se va a garantizar? Que ha sido una promesa falsa de la oposición venezolana al decir que si vuelve a ganar el presidente Maduro, otra vez va a haber una oleada de migrantes. Yo no sé si es que tal vez tengan ya bajo la manga más sanciones impuestas a nuestro país, pero definitivamente... Es difícil, ¿verdad? Es decir, la situación mundial ha cambiado, lo de Ucrania, lo de Gaza, la situación interna de los mismos Estados Unidos, la situación regional, ahora ustedes tienen a Lula por un lado, a Petro por el otro, la situación es distinta cualitativamente. Mientras haya estabilidad económica, no va a haber otra oleada migrante en nuestro país y la hemos conseguido. Recientemente hemos tenido la inflación más baja de los últimos 20 años en Venezuela. Entonces, Venezuela, ya que toca el tema de Centroamérica y lo vinculó un poco con Costa Rica, también a través de Petrocaribe, cuando tuvo esa ayuda tan importante en materia energética para el continente a través de relaciones bilaterales con estos países, también ha sido garante de la no migración, porque cuando Centroamérica tuvo también sus peores años, coincidían con el fortalecimiento de Petrocaribe. Entonces, Venezuela sí puede ser un estimulante de la estabilidad regional con el aporte energético y que por supuesto garantiza la no migración, porque parte de la migración latinoamericana, sobre todo centroamericana, va de la mano con un tema económico. Por supuesto, las migraciones centroamericanas tienen que ver con el tema económico. Y siempre en el tema migratorio, ¿me puedes explicar qué es el plan Vuelta a la Patria, en qué consiste, cómo funciona? Bueno, el plan Vuelta a la Patria es
a través de los consulados y nuestras embajadas en el exterior, siempre hay solicitudes de la necesidad de retornar a Venezuela por temas de salud, por temas de educación, por temas económicos. Por ejemplo, en países donde hay grandes inviernos y las personas no tienen trabajo, se quedan sin poder pagar el arriendo, viven en la calle. Y bueno, llega una solicitud enorme de retorno, o sea, la necesidad de volver a su país o experiencias de salud traumáticas en el extranjero sin apoyo, y las personas solicitan. Desde 2018 para acá han regresado más de 100,000 personas a través del subsidio total de la forma de volver al país. Esto es a través, obviamente, del envío de aeronaves donde puedan retornar a Venezuela y se garantiza las condiciones para que esto suceda. También es importante mencionar que las sanciones hasta en esto afectan, porque en los países donde no hay relaciones diplomáticas o donde la aeronave que pertenece a Conviasa, que es nuestra aerolínea nacional estatal, no tiene permiso de sobrevuelo, no puede aterrizar en este país porque está sancionada y no puede retornar los connacionales. Las sanciones afectan en absolutamente todo el quehacer de la vida del venezolano y de la venezolana. Yo creo que es un programa muy lindo que hay que profundizarlo aún más porque todavía hay muchos venezolanos en el exterior precisando volver a Venezuela. Sería muy interesante que el gobierno costarricense reconociera al gobierno de Nicolás Maduro, porque eso le abriría una puerta de solución, una posible oportunidad de solución a aquellas familias migrantes que se encuentren varadas en Costa Rica y que tengan interés o deseos de regresar, ¿verdad? Pero ese trámite del plan Vuelta a la Patria y la llegada de los aviones, de retornarlos es imposible si no hay una embajada y si no hay un reconocimiento de nuestro gobierno hacia el gobierno venezolano. Pero es un plan bastante interesante. Y ahora entrando, Jennifer, al tema electoral, que es el tema candente ahorita en el país, ¿no? Yo te quería preguntar, mira, hay una imagen que venden los medios de comunicación afuera que plantean que Nicolás Maduro va a ganar porque va a ser fraude, ¿sí? Y es un poco el discurso de María Corina Machado. Y yo te quería preguntar precisamente cómo funciona el sistema electoral venezolano para garantizar precisamente que no se pueda llevar adelante un fraude. Bueno, explicarles brevemente cómo es el sistema electoral venezolano para que haya plena conciencia de lo erróneo, lo falso que es esta afirmación. Primero, no es la primera vez que niegan los resultados, no es la primera vez que lo van a desconocer, y esto tiene que estar muy claro. Recordamos, por ejemplo, con Capriles Radowski, 2015, salió desconociendo los resultados. No va a ser la primera vez que se desconozca. Pero ya hablando de ciencia cierta de cómo es el sistema, las y los venezolanos, en el país hay más de 15,000 centros electorales. Nosotros vamos con nuestra cédula de identidad. Tenemos un sistema automatizado que ya data de más de 20 años existiendo y vino, de hecho, a romper algo que pasaba en nuestro país, donde, por ejemplo, los muertos votaban, porque era a través de papeletas y se usaban actas de nacimiento y no había un conteo real de las personas que estaban fallecidas y habían papeletas de personas muertas. Esto pasaba en nuestro país antes de ser automatizado. Siendo automatizado, tú vas con el documento de identidad, tu huella dactilar, que como saben, esto es algo único, nadie repite su propia huella, y solo esa huella dactilar es quien activa el sistema con tu cédula de identidad. Ya es un primer paso de verificación que es imposible de romper porque solamente existe una huella de Jennifer y una huella de cada uno de ustedes. Después, tú tienes un acta donde se firma, se deja por sentado, es decir, si tú ves en el acta que alguien firmó por ti, se supone que alguien habrá votado por ti, pero esto no puede pasar sin la activación previa. Entonces, esto es un segundo mecanismo. Posterior, se activa la máquina con esta misma huella, se prende, es electrónico, el tarjetón electoral, imprimes y botas, depositas. ¿Qué es lo interesante del posterior al cierre de las elecciones? Bueno, que hay una auditoría donde están los testigos de los diferentes candidatos y se hace porcentualmente, se emite la transmisión del día, por ejemplo, te dicen primero, votaron 500 personas, a poner un ejemplo, tantos para tal candidato, y hacen una auditoría aleatoria de los papeles que son comprobantes con lo transmitido de forma electrónica. Entonces tienes al menos tres. Control cruzado de lo digital y de lo... De varios tipos, y hace auditoría en presencia de muchos ojos. Hay un presidente de mesa y testigos de cada uno de los partidos.
Y te dejo otra forma de que no puedas botar dos veces. Te ponen una tinta que no se te borra por 3 días y todos andamos con nuestra tintita. Posterior eso te hace una tinta que no se borra, que es morada, y es otra forma de garantizar de que no puedas volver a botar. Sí, tiene varios mecanismos. Y antes de la elección incluso hay procesos de fiscalización con los miembros de los diferentes partidos. Claro, de que la máquina está en cero, de que esto está empezando, que no ha votado nadie, que no hay ningún voto emitido. Todo esto hay presencia del Plan República, que siempre garantiza el orden y el control. Y yo creo que lo más importante es esto, de la presencia de los testigos de todos los candidatos. Eso sí, si tienen la suficiencia. Nosotros hablamos siempre que la maquinaria de los partidos políticos hace una diferencia importante porque, bueno, van a estar los ojos puestos, entonces están los ojos puestos en las 30.000 mesas electorales del país. O sea, realmente es muy difícil, yo diría casi imposible que en un sistema como este pueda existir fraude. De hecho, el Centro Carter en algún momento... Está invitado y viene, ¿verdad? Sí, ellos habían calificado al sistema electoral venezolano como el más seguro de la región. Yo creo que lo es. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios procesos electorales y cada vez reafirmo más que el venezolano tiene una forma muy robusta de garantizar la transparencia. Mira, y ya acercándonos al final, de cara a la elección del domingo, 28 de julio, ¿verdad? ¿Cuál es tu valoración del escenario político? Y más o menos, no sé si puedes hacer como una proyección, si tienes una idea de más o menos por dónde se van a mover las fichas. La impresión que nosotros tenemos es que pues ha habido un trabajo mediático, especialmente fuera de Venezuela, por parte de la oposición y de sus aliados mediáticos y políticos en el exterior, para, digamos, crear las condiciones para desconocer el resultado. Es lo que nosotros desde afuera vemos. Ustedes desde adentro, ¿qué valoración hacen y más o menos cómo ven la situación para el próximo domingo? Bueno, primero comentarte que Venezuela en la actualidad está viviendo algo que me atrevería a decir que es lo que más me da gusto y que es un escenario de paz. Es decir, no ha existido realmente una confrontación política que llegue a la violencia política. Yo creo que eso es algo muy importante de destacar, a diferencia de otros procesos, otros años donde sí ha habido un llamado por parte sobre todo del extremismo opositor a confrontar. Yo creo que esto en este momento no cala. Yo creo que realmente va a haber un proceso electoral tranquilo, en paz. Sin embargo, hemos venido hablando de hace 2 semanas o más que al la firma del acuerdo de reconocimiento de resultados solamente hubo 2 candidatos que no participaron y uno de ellos es quien más aglutina al sector de la oposición, que es el candidato de María Corina. Correcto, no firmó el acuerdo de reconocimiento, entonces ahí saber de que no va a haber reconocimiento por parte de ellos. De hecho, recientemente hubo una rueda de prensa donde ellos dijeron que solo van a reconocer lo que dicen sus actas. Es decir, es como si nosotros en nuestro exipol, en nuestro vocablo urdo, dijéramos solamente vamos a creer en esto. Entonces esto va a un juego y no va a reconocer al árbitro. Realmente es decepcionante. Me imagino que el venezolano opositor se sentirá defraudado por esta situación. Y en cuanto a pronóstico, yo solo me atrevería a decir que entre más contundente sea la victoria del candidato de la paz, en el caso del presidente Nicolás Maduro, más garantía va a haber de la estabilidad al día siguiente. Eso es lo que yo considero, porque la movilización popular es la que va a garantizar otra vez un escenario de no conflicto. Y es a lo que apostamos en Venezuela. Nosotros ya no queremos más escenarios. Fíjense, 2015 para acá han sido casi 10 años de bloqueo, de reinvento de la sociedad venezolana. ¿Por qué vamos a seguir agotando nuestras energías en discusiones estériles cuando nosotros lo que queremos es prosperidad, que mejore la educación, que mejore la salud, que haya más equidad y que haya más igualdad social? Nosotros no tenemos energía para seguir confrontándonos de forma innecesaria en Venezuela, sino encaminarnos hacia la total recuperación y un mejor porvenir para Venezuela. Mira, para cerrar, conociendo lo que hemos conversado sobre, nosotros le decimos ese envenenamiento de los medios de comunicación costarricenses con relación al tema de Venezuela, al que han estado expuestos los costarricenses durante muchísimos años, que han venido sembrando reflejos condicionados, prejuicios, ¿verdad?
¿Cuál sería tu mensaje a esa audiencia, a la audiencia canalla, le decimos nosotros, a nuestra comunidad? ¿Cuál sería tu mensaje a esos sectores jóvenes, a esos sectores de izquierdas que con relación a lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, el tema de la solidaridad, el tema de la lucha que ustedes están librando por su futuro, por su estabilidad, por su paz? ¿Cuál sería tu mensaje a ese público costarricense? Yo creo que te lo voy a responder con una anécdota. Mientras me preguntabas, me hiciste recordar qué me hizo a mí ser solidaria con las causas del mundo, y fue Hugo Chávez. Hugo Chávez me enseñó que cuando había un desastre natural en el mundo, Venezuela era el primero en enviar ayuda humanitaria. Hugo Chávez nos enseñó que cuando había en Argentina a punto de un default económico, fue el primero que ofreció prestarlo a cambio de cómodas cuotas. Es esa comprensión de que un pobre o una desigualdad en Venezuela, en Costa Rica, en Argentina, en donde sea, te tiene que doler igual y tienes que ser solidario o solidaria en torno a estas causas. Yo creo que es eso, es comprender que la injusticia te tiene que doler igual si es en la esquina, si es 2 cuadras más abajo o a miles de kilómetros. Las causas de los pueblos son las causas de la lucha, lo que nos mueve es la esperanza. Sin eso, definitivamente yo no le encontraría sentido a la vida, y por eso la invitación es que haya una comprensión, que haya una profundidad en ver qué significa Venezuela en términos geopolíticos, en términos de recursos, pero sobre todo en términos de reserva moral. Cuando nosotros enfrentamos los momentos más crueles en nuestro país, tuviste los actos de solidaridad más hermosos de nuestro pueblo, y eso yo solo, por ejemplo, lo había vivido en Cuba. Yo la primera vez que tuve la oportunidad de ir a Cuba no comprendía cómo en medio de tantas dificultades existía tanta solidaridad. Y eso yo lo vi luego en Venezuela. Cómo en medio de tanta conflictividad y tanto momento duro, tenías al vecino que te ayudaba con la comida, tenías al vecino que te prestaba, tenías al vecino que te llevaba a un sitio sin cobrarte nada. Y hoy tú lo encuentras en Venezuela. Yo siempre invito a y a los extranjeros que vengan y vivan ese acto de solidaridad que es el venezolano en todas sus instancias, ese acto de amor que demuestra el venezolano en cualquier circunstancia. Siempre dicen que siempre estamos riéndonos, y sí, y cómo no, sí, eso es la fuerza que nos mueve, el amor, y esperemos que siga siendo así, pero por supuesto esperamos también que las transformaciones y los cambios que necesitamos lo hagamos nosotros mismos, sin injerencia extranjera. Muchas gracias, Jennifer, por recibirnos. Ha sido maravilloso conversar contigo. Esperamos que también haya sido una entrevista digamos, muy enriquecedora para nuestra audiencia. Estamos seguros de que han prestado su corazón a esta conversación para sentir un poquito más de cerca a este país tan hermoso que es Venezuela. Te agradecemos y nada, vamos a seguir reportando desde acá y llevándole a nuestra gente un poquito de lo que ocurre en Venezuela para que tengan mejor información, más información de todo lo que está. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, siempre las puertas de nuestro país, de nuestro proceso político, están abiertas. Vaya, pues entonces, muchas gracias. Despedimos así la entrevista y nos seguiremos escuchando en los próximos segmentos que vamos a habilitar para que ustedes puedan conocer acerca de lo que está ocurriendo esta semana por acá en Venezuela. Muchas gracias por su atención y nos vemos entonces en la próxima entrevista.